¿Hasta aquí alguna pregunta antes que avancemos? ¿Algún comentario? No. Entonces, estaba el Carlos afuera, parece, ¿no? Avanzamos con el capítulo 11, relata la conquista del norte de Canaán. Ahora vamos a ver la parte norte, ¿cierto? Estuvimos viendo todo lo que era el sur. Y fíjense, acuérdense que yo hice el énfasis cuando lo leí, cuando decía que había conquistado todo el territorio, o sea, porque como está escrito desde el punto de vista de Judá, del sur, para ellos ya estaba toda la conquista hecha, y ahora falta toda la conquista del norte todavía. Este texto estratégico narra la victoria sobre la coalición norte liderada por Javín. Entonces habla de la coalición de los reyes del norte, la victoria de Merón, la toma de Hazor y otras ciudades del norte, el mandato de Moisés ejecutado por Josué y el exterminio de los anaquitas. La coalición de los reyes del norte. Cuando Yavín, rey de Hazor, se enteró de todo esto, mandó aviso a Jobab, rey de Merón, al rey Simrón, el rey de Aksaf, y a los reyes de la parte norte de la montaña del valle del sur de Kineret, de la tierra baja y las lomas de Dor al occidente. Los cananeos estaban instalados al oriente y a occidente, los amorreos, givitas, pericitas, jebuseos en la montaña, los hititas en las faldas del Hermón, en el país de Mizpá. Partieron pues con todas sus tropas, una muchedumbre innumerable como la arena de la playa y con gran número de caballos y carros. Y ahí aparece, ¿cierto? En este caso, una de las tablillas, el nombre no coincide porque está en inglés, Askashpach, que hace referencia justamente a esto, al versículo 12-20 que sigue de continuación. Y Hazor, que está mencionado ahí también. De nuevo, tablillas de los reyes pidiendo auxilio, ¿cierto?, al faraón de Egipto. Todos estos reyes coaligados acamparon a su llegada junto a las aguas de Merón para luchar contra Israel. Yahvé dijo entonces a Josué: no le tengas miedo, porque mañana a esta misma hora los haré caer a todos ellos muertos ante Israel. Tú desjarretarás sus caballos y quemarás sus carros. Josué con toda su gente de armas los alcanzó de improviso junto a las aguas de Merón y cayó sobre ellos. Yahvé los entregó a manos de Israel, que los batió y persiguió por occidente hasta Sidón la Grande y hasta Misrefot, y por oriente hasta el valle de Mispé. Los batió hasta que no quedó ni uno vivo. Josué los trató como le había dicho Yahvé, desjarretó sus caballos y quemó sus carros. Y ahí está, ¿cierto?, la tablilla de Sidón. Por entonces Josué se volvió, tomó Hazor y tomó a su rey a espada. Hazor era antiguamente la capital de todos aquellos reinos. Pasaron a cuchillo a todo ser vivo que se había en ella, dando cumplimiento al anatema. No quedó alma con vida y Hazor fue entregado a las llamas. Josué se apoderó de todas las ciudades con sus respectivos reyes y pasó a cuchillo. De este modo cumplió en ellos el anatema que según le había mandado Moisés a su siervo Yahvé. Pero Israel no quemó ninguna de las ciudades emplazadas sobre sus montículos, la única con excepción de Hazor, que fue incendiada por Josué. El botín de esas ciudades, incluso el ganado, se lo repartieron los israelitas, pero pasaron a cuchillo a todo ser humano hasta acabar con todos. No dejaron ninguno con vida. Ahí está Hazor. El otro está con J, aquí está con H porque está en inglés. Un comentario devolviéndome al anterior. Se fijan que menciona los carros y los caballos. Los hebreos no tenían ni caballos ni carros.
y los llegan a tener recién en el reino de Salomón, que es una de las cosas que después Dios le echa en cara a Salomón. Y entonces, ¿cómo eran las batallas? La zona plana donde estaban los carros vencían claramente los carros y los caballos, pero en las zonas altas, en los cerros donde no podían llegar los caballos, ahí era donde vencían los israelitas, los de infantería podríamos decir, frente a los caballos. Entonces esa era en el fondo la estrategia. Por eso tomaban de preferencia lugares que eran más altos, más que los lugares planos, donde hubieran caballos. Y eso es también lo que hace inferiores a los hebreos frente a los filisteos, que vamos a ver después en el libro de los jueces, porque los filisteos tienen caballos y tienen carros, y tienen hierro. Y aquí estamos en la época del bronce todavía, y el que tiene el hierro es el que tiene las armas. El mandato de Moisés efectuado por Josué. Josué efectuó todo conforme a lo que Moisés le había mandado por orden de Yahvé. No descuidó una sola palabra de lo que Yahvé había ordenado a Moisés. Así pues Josué se apoderó de todo el país. De nuevo, ¿viste? Menciona todo el país. De la montaña, de todo Negev y todo el país de Gosén, de la tierra baja, del Arabá, de la montaña de Israel y sus estribaciones. Desde el monte Pelado, que sube hasta Seir, hasta Baal-Gad, en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón, apresó a todos sus reyes y los ajustició. Largo tiempo estuvo Josué haciendo la guerra a todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciera paz con los israelitas, excepto los gibitas que vivían en Gabaón. De todas se apoderaron por la fuerza, porque era Yahvé quien endurecía su corazón para que combatieran a Israel y fueran consagrados al anatema, sin remisión y exterminadas, como había mandado Yahvé a Moisés. El exterminio de los anaquitas. Por entonces fue Josué y exterminó a los anaquitas de la montaña de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la montaña de Judá y de toda la montaña de Israel. Los consagró al anatema con sus ciudades. No quedó un solo anaquita en todo el país de los israelitas. Solo quedaron en Gaza, Gat y Asdod. Josué se apoderó de toda la tierra, tal como Yahvé lo había dicho a Moisés, y se lo dio en herencia a los israelitas según los lotes asignados a cada tribu. Y acabada la guerra, el país quedó en paz. Y miremos un poco lo que me está mencionando aquí. Cuando vamos para el norte, ¿cierto? Ahí están las aguas de Merón, ahí está Hazor, ahí está Dan o Lais, el monte Hermón que mencionó, Sidón, Tiro, Aksaf, que también lo mencionó por ahí. Esa es la zona que está conquistando, que es la zona norte, que viene siendo la Alta Galilea y parte de Samaria en los tiempos de Jesús. Ahí está la zona mencionada. Y si miramos, de nuevo, superponemos ahora lo que la arqueología encuentra, justamente coincide. Y ahora, si a esto más encima le superpusiera yo el mapa, ¿se acuerdan que lo voy a volver a mostrar después? Pero ¿se acuerdan que en algún momento superpuse este plano con un mapa de las montañas y veíamos que había como una calera montañosa? La zona donde justamente se asientan los hebreos en la zona de montaña, y la zona plana, que es donde se van a asentar los filisteos, no la pueden conquistar. Y justamente las zonas que quedan ellos sin conquistar son las zonas más planas, y se quedan con las zonas de montaña, podríamos decir, o las zonas más de elevadas. Y de nuevo voy a volver atrás. Ahí están los girgaseos, los que veo al tiro, los hititas, los pueblos que mencionan, ¿sí? Oye, las zonas planas no eran conquistadas porque están más expuestas. Porque, por ejemplo, las de los filisteos es porque los filisteos eran más poderosos porque tenían carros, y como eran zonas planas, ahí ganaban. Donde no podían llegar los filisteos eran las zonas altas porque no podían subir sus carros. Entonces ahí tenían que combatir ya mano a mano, y ahí eran más poderosos los hebreos.
Y les pasa lo mismo con otras ciudades que no logran conquistar porque están muy bien fortificadas, entonces no logran entrar, porque no todo ocurre como en el caso de... se me fue el nombre de la ciudad de... No. De Jericó. Como en el caso de Jericó, que las murallas se derrumban y por eso logran entrar, a pesar de que está en una altura y fortificada. Capítulo 12 de Josué presenta un resumen de los logros de Israel. Cataloga a los reyes derrotados por Moisés al este del Jordán y por Josué en Canaán. Los reyes vencidos al este del Jordán. Estos son los reyes del país vencidos por los israelitas y despojados de su territorio en Transjordania, al otro lado, ¿cierto? Al oriente, desde el torrente del Armón hasta el monte Hermón, con toda la Arabá oriental. Sihón, rey de los amorreos, que residía en Hezbón y dominaba desde Aroer, situada a la orilla del torrente del Armón, la cuenca del torrente y la mitad de Galaad, del territorio de Yabok, que sirve de frontera a los amonitas, y al oriente de la Arabá hasta el mar de Genesaret, por una parte, y hasta el mar de la Arabá o mar de la Sal, por otra, en dirección de Bet Yasimot, hasta llegar por el sur al pie de las laderas del Pisgah. Y Og, rey de Basán, un residuo de los refaitas que residía en Astarot y en Endreí, y dominaba la montaña del Hermón y Salcá y en todo el Basán hasta la frontera de los Gesiritas y los Macatitas, y en la mitad de Galaad hasta la frontera de Sihón, rey de Hezbón. Moisés, siervo de Yahvé, y los israelitas los habían vencido, y Moisés, siervo de Yahvé, había dado el territorio en propiedad de los rubencitas a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Gad y Manasés se hacen de la Transjordania, de toda la zona norte. Está haciendo una recapitulación, acuérdense. Y aquí vamos a recordar justamente lo que había dicho Moisés en el libro número 32. Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la medio tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sihón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán, el país con las ciudades comprendidas en sus fronteras y las ciudades colindantes. Los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad, la conquistaron y expulsaron allí a los amorreos que habitaban ahí. Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, que se estableció allí. Yair, hijo de Manasés, fue y se apoderó de las aldeas de ellos y los llamó aldeas de Yair. Nobaj fue y se apoderó de Kenat y de sus filiales y puso su propio nombre, Nobaj. Y lo que dice Josué es que Moisés, siervo de Yahvé, y los israelitas la habían vencido. Moisés, siervo de Yahvé, había dado el territorio propiedad a los rubencitas, o sea, la tribu de Rubén, los gaditas, la tribu de Gad, y a la media tribu de Manasés. Acuérdense, Manasés y Efraín son los hijos de José, porque José muere en Egipto y sus hijos son los que heredan como tribus divididas. Los reyes vencidos ahora al oeste del Jordán, o sea, en la Canaán. Estos son los reyes del país vencidos por Josué y los israelitas del lado occidental del Jordán, desde Baal-Gad hasta el valle del Líbano, hasta el monte Pelado, que se alza hacia Seir, y cuya tierra repartió Josué en herencia a las tribus de Israel según suertes. Eso lo vamos a ver, cómo lo reparten según la suerte. En la montaña, en la tierra baja, en la Arabá, en las estribaciones, en el desierto, en el Negev. Hititas, amorreos, cananeos, pericitas, gibitas y jebuseos. Y ahí están todos. Voy a solamente leer los que están en negrita. Jericó, Ai que está en Betel, Jerusalén, Hebrón, Yarmut, Laquis, Eglón, Geser, Debir, Geder, Jorná, Arad, Limná, Adulán, Maqueda, Betel, Tapuaj, Jefer, Afec, Sarón, Merón, Hazor, Simón, Merón, Atfach, Tanak, Megiddo, Cades, Yocneán en el Carmelo, el monte Carmelo, Dor, Goín en Galilea, Tirsá. Todos los reyes, 31 reyes, dice. Y ahí está la tablilla que dice que Megiddo también, el rey de Megiddo, pide auxilio a el faraón de Egipto. Ya, y entonces,
Vamos a ir viendo. Estos son los reyes vencidos por Josué y los israelitas del lado occidental del Jordán. Desde Baal-Gazad, vamos a ver aquí, el valle del Líbano, hasta el monte Pelado. El Líbano está acá arriba. Por acá arriba está el Líbano, ¿cierto? Y ahí está Basán, Argot, Astarot, Edrei, que vemos por ahí, todo lo que eran los amorreos, y todo eso va a pasar a ser parte de la tribu de Manasés. Acá está Jazer, Rabá, Amón, los amorreos también, Esbrón, Mebedá, Quimedot, Adán, todo eso va a ser parte de la tribu de Gad y Rubén, y hay una parte que no conquistan, que sigue siendo de Amón, fíjense. Después en el norte, en el sur, ya lo habíamos visto, ¿cierto? Todo esto va a ser de Simeón, todo lo que es el Negev, ahí están los amalequitas, los kenitas, después está todo lo que es Judá, y ahí está Laquis, Hebrón, Belén, Gad, Asalón, Gaza, que de alguna manera vamos a ver que se lo reparten, pero nunca lo tienen. Gaza siempre sigue siendo filistea, de ahí viene Palestina. Jericó, Jerusalén, que es parte de Benjamín, Betel y Silo, que es la parte de Efraín, Siquem y los montes Ebal y Gesarim, que son de la otra media tribu de Manasés, Megiddo también está por ahí, Issacar, donde está el monte Tabor, Betzán, Zabulón, no tiene nada relevante, Aser, fíjense, tiene Tiro, que es una de las ciudades que mencionan en los tiempos de Jesús, Neftalí, Hazor, y fíjense, también Dan, que vamos a ver después que Dan tiene territorio aquí, pero como nunca lo conquista porque esto es Filistea, termina siendo territorio ahí arriba, en un cachito por ahí arriba. Y los pueblos que estaban ahí, como vimos, los jebuseos en Jerusalén, los pericitas, los amorreos que menciona hartas veces, también por acá hay amorreos, kenitas, amalequitas, y están todos los reyes ahí que menciona ahí toda la conquista. ¿Ya? Hasta aquí ellos dicen ya conquistamos todo y se armó la paz. Entonces comienza la división de la tierra prometida. Este texto de Retalla describe las tierras que aún no conquistadas, fíjense. Dice que lo conquistó todo y aquí vamos a ver que hay tierras no conquistadas desde las tribus de la Transjordania. El reparto por ahí, las tierras que quedan sin conquistar, la descripción de las tribus de la Transjordania, esfuerzo de conjunto, estamos hablando de las tribus que están a la mano derecha del mapa, la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Tierras que quedan sin conquistar, pero como si acabamos de leer como 10 veces que lo conquistaron todo. Así es la Biblia, siempre tiene estas contradicciones porque es palabra de hombre. Y en algún lado un momento dice, no, lo conquistamos todo, los matamos a todos, y en otro va a decir, no, pero no conquistamos esto, no matamos a esto, nos quedamos con esto otro. Josué era viejo y ya entrado en años Yahvé le dijo, eres viejo y entrado en años, y queda todavía muchísima tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda, todos los distritos de los filisteos, y todos los de los gesuritas, desde Sijón, que está al lado de Egipto, hasta el límite de Crona al norte, es considerado como de los cananeos. Los 5 tiranos de los filisteos son el de Gaza, fíjense Gaza, Asdod, Ascalón, Gat, Ecrón, los habitas y están al sur. Todo el país de los cananeos y Merá, que es de los sidonios, hasta Afec y hasta la frontera de los amorreos. Luego el país de los gibitas, con todo el Líbano, hacia la salida del sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Yo arrojaré de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de la montaña, desde el Líbano hasta Misrefot, al occidente a todos los sidonios. Tú solamente reparte por suerte la tierra como heredad ante los israelitas, según te ordene. Reparte ya esta tierra como heredad entre los 9 tribus y media tribu de Manasés. Se la repartirás desde el Jordán hasta el mar grande al occidente. Del Jordán al occidente, del Líbano hasta casi Egipto. Todo eso repártelo, aunque no lo tengas conquistado. ¿Ya?
Y ahí aparece, por ejemplo, otra tablilla en Biblos. ¿Han escuchado las noticias últimamente? El ataque de Israel al Líbano. Sí. Atacó justamente la ciudad de Biblos, que es una ciudad que tiene cristianos. Por eso nos ha sonado tanto a nosotros. De esos tiempos que están atacando Biblos y no la han conquistado. La otra media tribu de Manasés, junto con los rubencitas y los gaditas, los que están en la Transjordania a mano derecha del mapa, habían recibido ya la parte heredad de Moisés les había dado al oriente del Jordán, tal como Moisés, siervo de Yahvé, se la había dado. La tierra desde Aroer, que hasta orillas del torrente del Hermón, y la ciudad que está en medio de la vaguada, y toda la llanura desde Madabá hasta Dibón. Todas esas ciudades de Sihón, rey de los amorreos, que había reinado en Hezbón, hasta la frontera de los amonitas, además Galaad y el territorio de los gerusitas y los maacaditas, con toda la montaña del Hermón y todo el Basán hasta Salcá, y el Basán, todo el reino de Og, que había reinado en Astrot y en Drei, y era el último residuo de los refraitas. Moisés los había derrotado y había expulsado. Pero los israelitas no expulsaron ni a los gerusitas ni a los maaquitas, de la manera que Gesur y Maacá todavía hoy día habitan en medio de Israel. ¿Se fijan? Dice que los expulsa por un lado, pero por otro lado dice, pero en realidad no los expulsó a todos ni los mató a todos, y todavía están entre medio. La tribu de Leví fue la única que no se dio heredad. Yahvé, Dios de Israel, fue su heredad, como se lo había dicho. ¿Se acuerdan que Leví, dedicado al sacerdocio y al culto, ¿cierto? Porque el grupo específicamente de Aarón y después su hijo, porque Aarón no llega a la tierra prometida, se dedica, ¿cierto?, a el culto en el tabernáculo de la tienda del encuentro, y todo el resto de la tribu, que vamos a ver después con más detalle de nuevo para recordar lo que hablamos en el libro de los números, se dedica a transportarla y al servicio. Entonces algunos toman los utensilios, otros toman la carpa, son los distintos, otros están dedicados a los sacrificios, hay distintos roles. La geografía de las tribus, estamos hablando de las tribus que están en la Transjordania, era dudosa para los mismos israelitas. Y a Rubén y a Gad generalmente se les trata como una unidad, desde la mirada de los que están en Canaán, en la Cisjordania. Los dos tribus bien pronto se vieron reducidas a causa del desarrollo de los reinos amonita y moabita, y por lo tanto después desaparecen, y por eso en los tiempos de Jesús, que nosotros los evangelios son como lo más tenemos más presente, no se escucha hablar mucho de las tribus. Ya desaparecieron las tribus que están a ese lado, las tribus de Rubén y la tribu de Gad. Manasés queda también una parte perdida en el norte, y la otra es la que queda en el territorio propiamente tal, que viene siendo después Samaria. La tribu de Rubén. Moisés había dado a la tribu de los rubenitas una parte por clanes. Su territorio iba desde Aroer, que está a las orillas del torrente del Arnón, incluía la ciudad que está en medio de la vaguada, y todo el llano hasta Madabá. Hezbón, con todas las ciudades situadas en el llano, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal, Meón, Yahas, Kedemot, Mefaat, me lo voy a saltar todo eso, el monte del valle, Baal Peor, las laderas del Pisajá, todas las ciudades del llano y todo el reino de Sihón, rey de los amorreos, que reinó en Hezbón, y a quien venció Moisés, igual que a los príncipes de los amorreos, de Madián, Evi, Recoer Sur, Har, Reba, vasallos de Sihón, que había en el país. Al adivino Balaán, hijo de Beor, los israelitas lo habían pasado cuchillo con otras víctimas. Así, el territorio de los rubenitas llegó hasta el Jordán. Esa fue la heredad de los rubenitas por clanes, y las ciudades y sus aldeas. Acuérdense que el Balaán, el que es el adivino que había sido contratado
para maldecir a los hebreos y no logra maldecirlo y al final termina bendiciéndolo y además haciendo una profecía respecto de la venida de un rey, ¿cierto? Aquí da una adicional que dice que lo pasaron a cuchillo, cosa que no aparece en la historia que leímos en Deuteronomio, Números y Deuteronomio. La tribu de Gad. A la tribu de Gad, a los gaditas, había dado Moisés una parte por clanes. Su territorio fue Yacer, todas las ciudades de Galaad, la mitad del país de los amonitas, hasta Orer, que estaba enfrente de Rabá. Y desde Hezbón hasta Ratmat, Asmipe y Betaoín, y desde Mahanaín hasta el territorio de los Debar. Y el valle, Bet Arán, Bet Nimra, Sucot, Safón. El resto del reino de Sihón y el rey de Hezbón, el Jordán y el territorio hasta la punta del mar de Genesaret, al lado oriental del Jordán. Esa fue la heredad de los gaditas, por clanes, las ciudades y sus aldeas. La media tribu de Manasés. Le había dado Moisés una parte por clanes. Su territorio comprendía desde Mahanaín hasta Besán, todas las aldeas de Yair, Basán, otras 70 ciudades. La mitad de Galaad, Astot, Edri, ciudades del reino de en Basán. Todo pasó a ser de los hijos de Maquir, hijo de Manasés, de la mitad de los hijos de Maquir por clanes. Esto fue lo que repartió por heredad Moisés en las estepas del Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Pero Moisés no dio heredad a la tribu de Leví, de nuevo dice lo mismo. Yahvé, el Dios de Israel, es su heredad, como lo había dicho. Y aquí revisemos el mapa con las tribus, lo que estamos viendo, ¿cierto? La tribu Rubén, donde está el monte Nebo, Gad, ¿cierto? Y la tribu de Manasés. Eso es todo lo que está relatando. Y como vimos después, ¿cierto? Que era el territorio de Moab y de Amón. Después no lograron mantenerlo y fueron eliminadas. Si suponemos, gracias, el mapa geográfico, ahí miren, fíjense, para resaltar un poco la geografía, y lo vamos a ver después de nuevo en el mapa, en la sección cortada, ¿cierto? Esta zona, si bien se ve como montañosa, es más plana, es como una meseta. Y desde el punto de vista verde, se veía mucho más verde que el resto y por eso se quisieron quedar ahí antes de entrar a la tierra prometida. Pero por lo tanto también es una tierra más codiciada y claramente después fueron perdiéndola. El capítulo 14 relata el comienzo de la división del este del Canaán. Este texto inspirado relata el reclamo de Caleb sobre Hebrón, prometido hace 45 años. Vamos a recordar ese episodio también. Introducción dice: esto es lo que recibieron como heredad los israelitas en el país de Canaán, lo que les repartieron como heredad el sacerdote Eleazar, el hijo de Aarón, y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de la familia de las tribus de Israel. El reparto para las 9 tribus de Israel y la media tribu ¿cierto?, de Manasés se hizo a suerte, como Yahvé había ordenado por medio de Moisés, porque Moisés había dado ya su heredad a las 2 tribus y media de Transjordania, sin dar a los levitas heredad entre ellos. Pues los hijos de José vinieron a formar 2 tribus, Manasés y Efraín. Pero los levitas no se les dio ninguna parte del territorio, sino las ciudades para residir, con los pastos correspondientes para sus ganados y hacienda. A la hora de repartir la tierra, los israelitas hicieron como Yahvé le había mandado a Moisés. Acuérdense que siempre va a repetir que los levitas, porque hay una reacción sacerdotal de estos textos, los levitas no tienen, y le está justificando por qué no tienen un territorio y por qué están mezclados en medio de los otros territorios. La parte de Caleb. Acuérdemos que Caleb es un kenicita, no es un israelita. Su clan era originario de Palestina y estaba emparentado con los edomitas. Se unió con los israelitas a mitad de camino de el éxodo. Pero como participan y cumplen, le toca su parte.
Se acercaron los hombres de Judá a Josué en Gilgal, todavía están en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, el quesinita, le dijo: ya sabes lo que dijo Yahvé a Moisés, el hombre de Dios, de ti y de mí en Cades Barna. Acuérdense, Caleb junto con Josué fueron los únicos de los dos que cuando suben desde el sur a observar el territorio y ven que el territorio es bonito, pero que está poblado, son los únicos que dicen: si Dios está con nosotros podemos, y el resto rechaza y dice: no, nos van a masacrar. Y los únicos que son fieles son Josué y Caleb, y por eso ellos tienen este protagonismo aquí. Y aquí Caleb en el fondo va a recibir su premio a haber sido fiel. 40 años tenía yo cuando Moisés, siervo de Yahvé, me envió a Cades Barnea a explorar esta tierra, y le di un informe con toda sinceridad. Los hermanos que habían subido conmigo desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel a Yahvé mi Dios. Aquel día Moisés hizo este juramento: te juro que la tierra que ha hollado tu pie será heredad tuya, y que tus hijos para siempre, y de tus hijos para siempre, porque has sido fiel a Yahvé mi Dios. Ya ves, como Yahvé me ha conservado con vida, según lo prometió, hace 45 años Yahvé le dijo esto a Moisés cuando Israel iba por el desierto, y ahora tengo 85 años. Todavía estoy fuerte como aquel día en que Moisés me envió. Conservo todo mi vigor de entonces para combatir y para ir de un lado a otro. Denme ya esta montaña que me prometió Yahvé aquel día. Ya entonces supiste que hay en ella anaquitas y ciudadanos grandes y fuertes. Si Yahvé está conmigo, los expulsaré como me prometió Yahvé. Acuérdense que, como leíamos en ese tiempo, los anaquitas se suponía que eran gigantes, los hijos de Anak, que era un gigante. Probablemente eran mucho más altos en relación con los hebreos, que eran bajitos. No sabemos si eran gigantes. Por ahí, creo que no puse una lámina, pero por ahí tengo una lámina donde hace como una referencia en términos de altura. O sea, los hebreos deben haber sido del torno al 1,60 m, y los otros eran por el 1,90 m, 2 metros, entonces era gigante a los ojos de ellos. Y aquí en el fondo está mencionando que todavía no lo ha conquistado, pero que él confía en Dios que lo va a poder echar. Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio Hebrón por heredad. Por eso Hebrón sigue siendo hasta el día de hoy heredad de Caleb, hijo de Jefoné, el kenicita, por haber sido fiel a Yahvé, Dios de Israel. El nombre primitivo de Hebrón era Kiriat Arba. Arba era el hombre más alto entre los aquenitas. Y acabada la guerra, el país quedó en paz. Vuelve a repasar lo mismo, ¿se fijan? Kiriat Arba significa ciudad de los cuatro, ya sea pueden ser los 4 barrios, distintas cosas, ¿cierto? 4 ciudades. Anak en un antepasado, que era el que decíamos que de ahí viene el nombre de los anaquitas, que era el gigante, que era considerado un gigante. Capítulo 15 detalla la herencia de la tribu de Judá. Este texto detallado describe las fronteras y ciudades atribuidas a Judá, incluida la conquista de Hebrón por Caleb. El capítulo aborda temas como el cumplimiento de las promesas, el linaje mesiánico y la importancia de Judá en el plan divino. Vamos a ver aquí la tribu Judá. Los calebitas ocupan el territorio de Hebrón. Nombres de las localidades de las tribus de Judá. La suerte que tocó a la tribu de Judá por clanes cayó hacia la frontera de Edom, desde el desierto de Sin hacia el mediodía, hasta Cades en el extremo sur. Su límite meridional partía del extremo del Mar de la Sal, el Mar de la Sal es el Mar Muerto, desde la lengua que queda hacia el sur. Luego se dirigía hacia el sur por la subida de Escorpiones, pasaba hacia el Sin, subía hacia el sur en Cades Barnea. Sin es el desierto, Cades Barnea el lugar que estábamos comentando delante. Pasando por Jezrón, subía a Sadar y volvía a Carcá. Pasaba por Asmón, iba hacia el torrente de Egipto. El torrente de Egipto es como el límite entre el territorio cananeo y el territorio egipcio. Se me perdió la vista. Y venía a salir al mar desde la Sal. Esa era nuestra frontera por el sur, vuestra frontera por el sur. Al oriente el límite era el mar de la Sal hasta la desembocadura del Jordán.
La frontera por el lado norte partía de la lengua del mar que hay en la desembocadura del Jordán. El límite subía a Bet Jalolá, pasaba al norte por Bet Arabá y subía hasta la peña de Bohan, hijo de Rubén. El límite subía desde el valle de Acor hasta el Debir y volvía al norte hacia el círculo de piedras que hay enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del torrente. El límite pasaba hacia las aguas de En-Semes y venía a salir en Rogel. Subía después por el valle de Ben-Inón por el sur al hombro del Jebuseo, es decir, a Jerusalén. Subía el límite por el oeste a la cima del monte que hay detrás del valle de Inón, al extremo del norte del valle de los Refaín. Al límite torcía la cumbre el monte hacia el fuente de agua de Netfohah y seguía hacia las ciudades del monte Efrón por torcer en dirección hacia Balaá, o sea, Kiriat Jeraim. De Balaá al norte doblaba hacia el oeste, hacia el monte Seir, y pasando a la vertiente norte del monte Yair o Kesbalón, bajaba a Bet-Sems hacia Timá. Iba hacia el lado norte de Ecrón, doblaba hacia Sircarón, pasaba por el monte Balaá y salía a Yabanel. La frontera terminaba en el mar. El límite occidental era el mar Grande. Este era el límite de lo que rodeaba el territorio de Judá. Ya lo vamos a ver en el mapa más o menos, para que nos hagamos una idea de todo el relato que está haciendo aquí. Los calebitas de Caleb, ¿cierto?, ocupan el territorio de Hebrón. A Caleb, hijo de José de Jefoné, se le dio una parte entre los hombres de Judá, o sea, en medio de Judá está Caleb, según la orden de Yahvé de Josué a Josué. Kiriat Arba, la ciudad de parte del padre de Anac, que es Hebrón. Caleb echó de ahí a los hijos de Anac, Sesaí, Ahimán y Talmaí, descendientes de Anac. De allí se dirigió hacia los habitantes de Debir, que antiguamente se llamaba Kiriat Sefer. Entonces dijo Caleb: daré a mi hija Asca por mujer al que derrote a Kiriat Sefer y la tome. El que la tomó fue Otniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, y éste le dio a su hija Asca por mujer. Cuando iba a casa de su marido, éste le incitó a que pidiera a su padre un campo. Ella se apeó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué queréis? Ella respondió: hazme un regalo, ya que me has dado el desierto de Negev, dame fuentes de agua. Y su padre le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esta es la heredad de la tribu de Judá por clanes. Y después menciona las ciudades fronterizas de la tribu judía hacia la tribu de Edom. No las voy a leer, pues son muchas, pero mencioné, por ejemplo, ahí Berseba, en total 20 ciudades de sus aldeas. En la tierra baja, 14 ciudades con su aldea. Está Laquis también, 16 ciudades con sus aldeas. Ecrón, que son las más importantes. Gaza. En la montaña Kiriat Arba, que es Hebrón. Efratá, que es Belén, Efratá, la ciudad en la que debiera nacer el Mesías. En el desierto, 6 ciudades con su aldea, pero al final termina el versículo, dice: pero los hombres de Judá no pudieron echar a los jebuseos que ocupaban Jerusalén. Por eso los jebuseos siguen habitando en Jerusalén junto con la gente de Judá hasta el día de hoy. O sea, Jerusalén era una fortaleza y no los podían echar. La logra conquistar recién el rey David. La tribu de Efraín, la suerte que le tocó a los hijos de José, hijo de Efraín, Efraín, hijo de José, comenzaba por el lado oriental del Jordán, a la altura de Jericó, a las aguas de Jeridú, en el desierto que sube Jericó a la montaña de Betel. Y voy a leer solamente lo que tengo resaltado. Betel a la luz, los arquitas, los jeflaitas, Geser y la avenida salida al mar. Metat, Tanat Siló, y tocaba Jericó para terminar en el Jordán. De Depujah iba al límite hacia el occidente, al torrente de Caná, y venía a parar al mar. Los cananeos que ocupaban Geser no fueron expulsados, por eso continúan en medio de Efraín hasta el día de hoy por sujetos a servidumbre. ¿Se fijan? Tampoco pueden expulsar a los de Geser. La media tribu de Manasés. A la tribu de Manasés le correspondió por suerte porque era el primogénito de José, Galaad y Basán.
Pero Selejot, hijo de Jefer, hijo de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manaset, no tenía hijos, solo tenía hijas. Sus hijas llamadas, ¿recuerdan que esto ya lo habían leído antiguamente en el libro de Número y Deuteronomio? Como ellos quedan sin hombres, las mujeres heredan, y era como raro, y en el Deuteronomio aparece la herencia de las mujeres. Estas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nun, y ante los príncipes, y dijeron: Yahvé ordenó a Moisés que nos dieran heredad entre nuestros hermanos. Les dio pues, según la orden de Yahvé, una heredad entre los hermanos de su padre. El límite de Manasés era por el lado Aser Micmelat, que está enfrente de Siquem. El límite bajaba a la frontera de Caná. Al sur del torrente están las ciudades de Efraín, además de las que tenía Efraín entre las ciudades de Manasés, y el territorio de Manasés estaba al norte del torrente e iba a salir al mar. Lo del sur de Efraín y al norte de Manasés, y era el mar, y el mar era su frontera. Lindaban con Aser al norte y con Iscar al este. Manasés tenía a Isacar y Aser. Megiddo, los hijos de Manasés no pudieron apoderarse de estas ciudades, y los cananeos lograron mantenerse en aquel país. Pero cuando los israelitas se hicieron fuertes, sometieron a los cananeos a servidumbre, aunque no llegaron a expulsarlos. ¿Se fijan? O sea, no los logran echar. Ahí está la reclamación de los hijos de José, que son tan numerosos que piden que les den una región más amplia. Y hay dos relatos ahí que no me los voy a saltar, que los voy a dejar como para que los miren. Y ahí está Betseán, también dentro de las tablillas de Arnán. Y lo que estamos mirando justamente es esta parte de aquí. La tribu de Judá, de Simeón, la tribu de Efraín y Manasés. Se trata de territorios que nunca llegaron a ser israelitas, aunque se encuentran en el marco de la tierra santa ideal de Josué y la limitación de fronteras. Los filisteos, por ejemplo, ocuparon siempre la zona plana y nunca lograron conquistarlo. Y en Josué 13, es cierto, menciona las tierras que quedan sin conquistar. Queda todavía muchísima tierra por conquistar, dice. Todos los distritos de los filisteos y todo lo que los gesuritas, desde Shihor, que está al lado de Egipto, por acá abajo, hasta el límite de Ecrón por el norte. Por acá estaba Ecrón, no me acuerdo dónde, no, por ahí no aparece, pero estaba para el norte, Ecrón, más arriba. Que es toda la zona plana y la zona costera, no la logran tomar nunca. Ecrón, los habitas, están al sur todo el país de los cananeos y Merá. Los givitas en el Líbano, arriba, en el Líbano los givitas, hasta la salida del sol, desde Balgad al pie del monte Hermón, que está aquí, el Hermón, ahí está el Hermón, hasta la entrada de Hamat. Hacen en el fondo la repartición de la tierra, pero nominalmente es de ellos, porque por suerte, echan a suerte y la reparten, pero no la logran tomar, ¿cierto? Y de nuevo, si uno mira el mapa y ve que es la zona que ocupan, es la zona más montañosa, y toda la zona plana, que es la zona más cultivable, podríamos decir, ¿cierto? Y la zona costera, no la logran conquistar, y lo que conquistan en realidad es la zona más montañosa. Ahí está la vista de otra vista, digamos, más de lado. Uno puede ver aquí también, ¿cierto?, la zona plana y toda la zona montañosa, el torrente del Jordán con el lago de Genesaret o lago Mar de Galilea y el mar muerto o Mar de la Sal. Y acá está la parte de las llanuras de Moab, que es la de la Transjordania, y ahí está el mismo corte, ¿cierto?, vista del otro lado, la zona plana, toda la zona montañosa, que es la que ocupan, y la zona que no logran ocupar, que es la zona más costera y la zona más plana. Y la diferencia, el territorio de Moab, que está aquí, es planito, la llanura filistea es toda esta parte que está aquí, y lo que ellos ocupan en realidad es la región más montañosa, toda esta que está en la región central, al costado del Jordán. Eso por hoy día. Nos queda todavía seguir avanzando con todo lo que es la distribución de las otras 12 tribus las 7 tribus del norte,
y todo lo que tiene que ver con las ciudades privilegiadas que leímos en el libro del Deuteronomio, ¿cierto? Que habían ciudades, y en el libro de Números también, que habían ciudades que eran las ciudades asilo, en el caso que alguien matara a otra persona, no con intención, había un lugar donde podía llegar hasta ser juzgado, y si era hallado inocente, podía vivir, ¿cierto?, libre de el vengador de la sangre que lo andaba persiguiendo para matarlo, porque había justicia. Si la muerte era una muerte con intención, entonces tenía que ser muerto ojo por ojo, diente por diente, ¿ya? Que era la ley que primaba en ese tiempo, la ley del Código Hammurabi, ¿ya? Todo eso vamos a ver, y vamos a ver cómo termina también, ¿cierto?, el cierre de esta historia del libro de Josué. ¿Alguna pregunta? Teóricamente estaríamos terminando en el capítulo 19. En este momento sí. Vamos al 18. Vamos a partir con el 18 en la próxima sesión. Eso. La idea es poder ir mirando en el mapa más o menos para ir haciéndose una idea, porque los nombres son enredados y todo eso, pero uno tiene que ir quedándose con algunas ciudades más claves, que son las que después van a ir apareciendo en las siguientes historias bíblicas, ¿cierto? Y también para entender, por ejemplo, por qué hablamos de subieron a una zona montañosa. Entonces todo lo que significaba ir a alguna parte era subir a Jerusalén, porque estaba más alto Jerusalén, ¿cierto? Las llanuras, toda la parte de las llanuras, por qué el territorio de la costa no es conquistado, porque es la parte más plana y es donde priman los que tienen carros y caballos. Y la zona que ellos pueden conquistar es la que pueden hacer a pie, de infantería, y esa es la zona montañosa, que también es fértil porque tiene fuentes de agua y por lo tanto pueden sobrevivir en base a esas fuentes de agua. Se hacen de las ciudades, se quedan con territorio, algunos no los pueden conquistar y conviven con ellos, no los logran echar. Nominalmente tienen el territorio porque fue prometido por Dios. Echado a suerte les toca la repartija, pero no logran conquistarla. Y después ellos mismos van a asumir que no logran conquistarla porque no fueron fieles, porque no confiaron en Dios, y van a perder la tierra por lo mismo, porque no fueron fieles y no confiaron en Dios. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Sábado 16 parece.